Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro webinar más que los hemos llamado capacitaciones de lo interesante que están. Hoy, igual que otros, será impartido por el ingeniero Germán y nos hablará de las propiedades más deseables de la sal para suavizadores y criterios para su correcta aplicación. Va a estar muy interesante. Veremos cómo afectan el rendimiento de los suavizadores, la sal, cuando no se elige muy bien, los criterios clave para una regeneración eficiente en los suavizadores. Entonces, va a estar muy interesante. Les repito, vamos a tener unos 35 minutos de capacitación con el ingeniero Germán. Después de los 35 minutos, más o menos, pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Las preguntas, como siempre, les hago la invitación, las pueden hacer durante el tiempo cuando el ingeniero Germán está dando la capacitación. Las leemos al final y damos respuesta. Las que no se alcancen a responder se mandan por correo, así como las respuestas de las mismas que se hicieron durante la transmisión. Entonces, sin más, pues comenzamos. Bienvenidos. Muchas gracias, Mauricio, y muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Iniciemos como preámbulo mencionando que hay sólidos que intercambian iones en la naturaleza. El ser humano aprendió a aprovecharlos y ahora produce algunos sólidos que también lo hacen y los aplica para fines sumamente productivos. Y unas son las resinas de intercambio iónico, que tienen muchas aplicaciones. La aplicación más común es la suavización. Entonces son resinas de intercambio iónicos suavizadoras. ¿Y qué son? Polímeros de poliestireno reticulado con divinilbenceno, es decir, es una red porosa, son esferitas como vimos en la imagen anterior, pero son porosas, y dentro de esta red tienen ligados grupos funcionales que se llama sulfonato, SO3 negativo, y al tener carga negativa, pues atrae cationes, atrae iones de carga positiva. Este grupo funcional atrae todo tipo de cationes, débiles y fuertes, y entonces se llama resina fuerte, porque atrae de todo. Y se carga con sodio. Estas esferitas se cargan con sodio. Entonces, ahí está ese sodio, pero ese sodio lo pueden intercambiar. Si a esa resina le llega un catión por la que la resina es más ácido, como son los trivalentes, aluminio y hierro, trivalente, o los divalentes, prefiere esos iones y cede el sodio. También prefiere los iones de radio iónico menor. Bueno, de todos estos iones que vemos ahí en esa transferencia, los más típicos, por mucho, los más comunes que tiene el agua son el calcio y el magnesio, ¿sí? Aluminio, hierro en estado disuelto, bario, estroncio, la concentración es muy bajita, pero calcio y magnesio sí es muy típica, que es lo que le da dureza al agua. Entonces, si un agua que pasa por estas esferitas tiene calcio y magnesio, la resina va a preferir el calcio y el magnesio y va a ceder el sodio, porque prefiere estos divalentes. Entonces, ahí tenemos la resina, llega a un calcio, como tiene dos cargas positivas, libera 2 iones de sodio. Entonces, por cada ion de calcio que retiene, la resina libera, le da al agua 2 iones de sodio. Lo mismo con el magnesio. Al tener también carga 2 positivo, entonces por cada ion de magnesio que retiene la resina, cede 2 iones de sodio. Una resina, por lo tanto, no baja las sales disueltas en el agua. Si retiene un ion de calcio que tiene una masa molar de 40 y cede 2 iones de sodio, que cada uno tiene masa molar de 23, pues entonces retuvo 40 y liberó 46, ¿sí? En términos de gramos por mol. Y con el magnesio pasa lo mismo. Entonces, no disminuyen los sólidos disueltos totales, incluso los aumentan muy poquito, porque este aumento solamente es por la dureza retenida, y la dureza pues tiene una limitante, no es el catión más común en el agua. El más común es el sodio ya natural que tiene el agua. Entonces, solamente intercambian iones. ¿Y cómo regenerar una resina cuando ya se saturó? Cuando ya no está reteniendo más calcio y más magnesio, pues el principal compuesto reactivo es el cloruro de sodio, la sal. También se puede hacer con cloruro de calcio. Y entonces, en lugar de cargar la resina de sodio, sería dije de calcio, cloruro de potasio. En lugar de cargarse la resina con sodio, se cargaría con potasio, y no pasa nada, está bien, pero es mucho más costoso el cloruro de potasio. Entonces, lo típico es que las resinas se cargan con cloruro de sodio, se regeneran. Perfecto.
¿Y el cloruro de sodio qué es? Pues es lo que llamamos la sal común. ¿Y cómo se vende esta sal? Miren, se vende en estas presentaciones, pellets, gránulos y cristales. La que más conocemos son los gránulos. Es el típico, la sal de grano de mesa. Ese es el tamaño de la sal granular. Y también se venden pellets que tienen esta forma ovalada y no utilizan un agente ligante, un binder, no. Es por los medios físicos, térmicos y de presión, logran la formación de estos pellets con esta forma igualita a todas. Y ahí tenemos las tres formas en que ustedes pueden encontrar la sal para regenerar resinas suavizadoras. Y vamos a hablar si tiene una o la otra ventaja sobre las demás. Ahora, ¿cómo preparamos la solución regeneradora? A esta solución regeneradora es una solución concentrada de cloruro de sodio. Se debe preparar a una concentración de entre el 8 y el 15% de cloruro de sodio. Por cierto, si previamente dije, oye, la resina prefiere calcio y magnesio que sodio, entonces, ¿cómo es que ahora va a soltar el calcio y el magnesio y se va a cargar de sodio? Les voy a decir por qué es. Porque la concentración de sodio en esta salmuera diluida es tan alta que por la concentración los sodios desplazan a los calcios y a los magnesios. Es por eso. Es como una batalla. Yo siempre digo, el calcio y el magnesio, imagínense que es un gigante que está pescado ahí de la resina, pero le llega un ejército de pigmeos chiquititos. Aunque son chiquitos y mucho más débiles, son tantos que le ganan el espacio al calcio y al magnesio y los corren. Entonces, por concentración. Por eso es que así se regenera una resina suavizadora, por una enorme concentración de iones sodio en esta salmuera diluida. Entonces, bueno, ya mencioné, hay que preparar la salmuera al 8 al 15% de concentración y hacer pasar una cierta cantidad, que las fichas técnicas de las resinas te dicen qué cantidad hay que pasar de esta salmuera, a qué velocidad por la cama de resina para que la regeneremos. Bueno, perfecto, ahí está el método de regeneración. Sin embargo, fíjense que se ideó una alternativa, un método muy interesante, en lugar de ese de la izquierda, que es el que ya mencioné, y que consiste en un tanque grandecito, lo llenas de sal granular o cristales o pellets, lo llenas de sal hasta arriba, le agregas agua hasta cierto nivel, ¿sí? hasta llegar a un flotador, lo llenas de agua y solita se genera una salmuera, pero esta ya es concentrada. Cuando se ha disuelto sal en esta agua y ha quedado al 26.4% de cloruro de sodio, ya no se disuelve más y los granitos o los pellets o los cristales no se ablandan, no se hacen como lodo, no, quedan igual de duros. Simplemente se disuelve toda la sal posible hasta llegar a la saturación. Pero tenemos una salmuera concentrada al 26.4% y yo necesito meter esa salmuera diluida para la regeneración de la resina. Entonces se inventaron estas válvulas automáticas de instalación superior a las cuales tú les inyectas un flujo de agua que pasa por un venturi, ese venturi provoca un vacío y succiona la salmuera concentrada. Entonces, al succionar esa salmuera concentrada al 26.4% de cloruro de sodio, se mezcla con este flujo motriz de agua, la mezcla ya te queda al 8 al 15% de dilución, ya es la salmuera diluida y entra directamente al recipiente que tiene la resina. Y estas válvulas son automáticas, hacen esta función de succionar la salmuera, mezclarla con agua, meterla sobre la resina y todos los pasos que hay que seguir los hace solitos. Y al final del ciclo vuelven a llenar de agua hasta el nivel que tú decides con un flotador, tú calculas cuál es el nivel del agua que necesitas en el tanque de salmuera concentrada, lo vuelven a llenar. Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Solamente estar rellenando el tanque de salmuera de sal. No le tienes que ni poner el agua porque la válvula lo va a hacer. A veces hay la preocupación de que en cuánto tiempo se irá a formar la salmuera. Miren, estas son pruebas que hacemos en la empresa. Nosotros en Carbotecnia tenemos un equipo de ingeniería sólido, muy bonito, que todo el tiempo están haciendo pruebas. Es increíble, es como un pequeño centro de investigación. Siempre estamos midiendo todo lo que no fabricamos, que nuestra especialidad es el carbón activado. Como es este caso, pues medimos, a ver, ¿en cuánto tiempo queda ya la solución concentrada, la salmuera concentrada al 26.4% de cloruro de sodio? Hora y media.
Entonces está perfecto, porque en hora y media tú ya puedes regenerar un segundo suavizador, simplemente si tienes lleno de estos, en este caso pusimos pellets, lleno de pellets tu tanque de salmuera. Pusimos pellets que son más grandes que la sal granular y que los cristales, porque son los de más lenta disolución. Entonces, si el pellet en hora y media ya logró formar la salmuera concentrada, pues los cristales y los gránulos con mayor velocidad. Ahora, cuando tú calculas el volumen que tú requieres de tu tanque de salmuera, tú consideras que el espacio vacío entre estos sólidos de sal, gránulos, pellets o cristales, es más o menos del 30%. Entonces, tú calculas cuál es el volumen de salmuera concentrada que requieres para luego diluirla al, como dijimos, 8 al 15% y hacerla pasar por la resina. Entonces, tú calculas. Y vamos a imaginar que tú calculaste que necesitas 30 litros de salmuera. Perfecto. Bueno, pero como estamos suponiendo, necesito 30 litros de salmuera concentrada, pero como al estar lleno de granitos de sal, el espacio vacío va a ser de 30%, entonces el volumen de tu tanque, ¿sí? Requieres el volumen efectivo del líquido de la salmuera que tú vas a succionar, va a ser de 100 litros. Hay un nivel mínimo, hay una pichancha que ya no se succiona abajo de ese nivel mínimo, es esa pichanchita que se ve, esa negrita abajo de la raya vertical, y luego está el flotador, que es el nivel a donde se rellena la salmuera. Muchas veces nos sucede que el usuario, porque le da miedo, dice, no, es que no quiero consumir tanta sal de la salmuera, no rellena este tanque, no lo rellena, deja solo el nivel de sal en la parte inferior. Entonces esta sal ya no va a tardar hora y media en generar la salmuera, pero a lo mejor sí se tarda 20 horas, perfecto, o 24 horas, muy bien. Y entonces esa salmuera que ven ustedes a la derecha ya está saturada. Pero cuando tú empieces a succionar esa salmuera, que está casi vacío tu tanque, en lugar de succionar 30 litros, vas a succionar 100 litros. Entonces, cuando no llenas tu tanque de salmuera con sal hasta arriba del nivel de líquido, vas a succionar más litros de salmuera y vas a consumir más sal y puedes llegar a consumir más del 300%, 333% si no rellenas tu tanque de salmuera. Nosotros cuando visitamos a clientes, lo primero que hacemos es destapamos el tanque de salmuera y tenemos que garantizar que la sal le quedó arriba del nivel de líquido. Y si no está así, pues hacerle saber al usuario que tiene que rellenar siempre de sal hasta arriba, que no se vea el líquido. Bueno, ahora, ¿de dónde se fabrica la sal? Miren, pues la típica, la sal de mar, por ejemplo, pues es, evaporas, se llama sal solar, evaporas el agua de mar y te queda la sal. Pero es una sal que tiene mezcla de otras sales. Entonces, y hay algunas lagunas de aguas saladas que también se evapora y se genera la sal y tienes una cierta pureza. Bueno, luego también hay minas, hay sal de minas que también tienen otros niveles de pureza, no forzosamente es el mismo que del mar. Y luego también hay una que se llama sal evaporada, que se obtiene a veces de procesos industriales en los que generas cloruro de sodio, o a veces de la misma, vamos a decir, agua de mar, hacen una purificación y luego la evaporan con medios, vamos a decir, industriales hasta lograr la sal evaporada. Entonces, las sales que se pueden obtener, producir, tienen distintos niveles de pureza. Y esto es algo que debemos atender. A ver, ¿qué nivel de pureza es el que necesitamos nosotros para regenerar nuestra resina? Bueno, entonces, en Carbotecnia, que no somos fabricantes de sal, lo que hacemos es evaluar a distintos fabricantes, ya sea que ofrecen sal en grano, pellet o cristales, y pedirle sus fichas técnicas, hacer algunos análisis que podemos hacer, o pedir los certificados de calidad, o pedir el certificado de NSF, y entonces saber pues, que tenemos una sal de buena calidad. El renglón de arriba, humedad, bueno, pues esta no me afecta si tengo humedad, pero estoy pagando más agua, entonces pues, se suele poner un máximo. Entonces, miren, me voy a ir para revisar algunos renglones por separado. Miren, estos renglones de la tabla anterior, insolubles, sulfatos, magnesio, calcio y materia extraña, no son parámetros que afectan a la resina.
son parámetros que hacen que el tanque de salmuera se ensucie, ¿sí? Entonces, son importantes nada más porque se va ensuciando mi tanque de salmuera. Y miren, aquí los pongo. Entonces, los insolubles son arena y sílice, van dejando un lodo, poco a poco van formando un pequeño lodo. Los sulfatos de calcio y magnesio son sales, pero muy poco solubles en la salmuera, entonces van dejando un lodo blanco que no se disuelve en el líquido que succiona la válvula de instalación superior. Los carbonatos de calcio y magnesio también son muy poco solubles y la materia orgánica tampoco lo es. Entonces, todo esto, y me regreso, insolubles, sulfatos, magnesio, calcio, materia extraña, impurezas, puede haber de repente varitas, fibritas, etcétera. Todo esto no es porque daña mi resina, es porque va a ensuciar mi tanque de resina. Va a formar un lodo, café, va a formar un lodo salino, que es ese blanquito, como dije, los sulfatos y los carbonatos, que se llama mushing, y va a formar unas costras, que se llama bridging, costras. Y todas estas costritas y este lodo luego va tapando. Y otra, además de que va tapando, al rato ya no baja bien la salmuera a la parte inferior, que es por donde se succiona. Además, luego algunos de estos entran a las válvulas, son distintas marcas de válvulas de instalación superior, entran y en el interior hay pistones y erosionan el pistón, las piezas móviles, y al rato pues tenemos fugas. Entonces, cuando nosotros vemos un ensuciamiento en un tanque, hay que lavarlo, no dejar que se acumule el lodo y el lodo y el lodo. Y es importante, y me voy a regresar otra vez, miren, vamos a ver, insolubles. Ahí hay la sal A es 0.04% máximo. La B 0.05, 0.04, 0.1, 0.03, 0.03. Nosotros en Carbotecnia únicamente ofrecemos sales que tienen máximo 0.1%, ¿sí? Y fíjense, esta de 0.1% de insolubles, que es muy poquito, sí, pero es más del doble que las que tienen 0.04. ¿Qué significa? Que el pellet D lo vas a tener que estar lavando tu tanque más del doble de veces que los otros tanques. Y fíjense, fue un pellet. No ponemos marcas porque no se trata de eso, pero se trata de que el pellet no es una garantía de más pureza, ¿sí? La pureza viene más atrás, es la pureza de esa arena y esa arcilla que está presente y que quedó dentro de los gránulos, de los pellets o de los cristales y que tenemos que evitar. Entonces, más que la forma, es importante la concentración de insolubles. Y lo mismo, sulfatos, magnesio y calcio. Aquí no aparecen carbonatos, no los reportan, pero no es que no los haya, es que esto es lo que reportan los fabricantes. Lo que haya de carbonatos y sulfatos, magnesio y calcio en la sal, pues se va a formar unos sólidos que no se van a disolver y se van a quedar ahí en el tanque o me van a erosionar a mi válvula. Bueno, luego, metales pesados. Eran otros de los renglones que venían en la tabla de pureza. Miren, a veces hay una idea de que metales pesados son tóxicos. No, los metales pesados son cualquier metal que tenga una densidad mayor a 5 kilogramos por litro. Ese es un metal pesado. Y son muy diferentes. El hierro es de baja toxicidad. Sí, nada más que si tienes hierro te puede ir pintando de rojito, ¿sí? Y además, las resinas catiónicas retienen todos estos porque son cationes, están disueltos en el agua como cationes, hierro, manganeso, cobre, plomo, arsénico, mercurio, los va a retener la resina. Entonces, a veces los va a retener y los va a soltar cuando hagas la regeneración, pero si, por ejemplo, entra agua con cloro y tú retuviste hierro y manganeso, estos se oxidan, el hierro se pone rojo, el manganeso negrito, y a veces ya no se sale del poro de la resina y la empieza a tapar, o bien la empieza a manchar, como dije, el hierro de rojo, el manganeso de negro. El cobre a veces se liga con tanta fuerza que ya no se desprende bien en la regeneración de la resina, la mayoría sí, pero hay algunas que no, y empieza a bloquearme mi resina. Y el plomo, arsénico y mercurio, lo mismo, lo típico es que se van a desprender en la regeneración, pero estos tres que no causan un daño visible, pero estos sí, son metales pesados de cierta toxicidad, alta o muy alta toxicidad, que no los quiero.
Ajá. Entonces, el que el fabricante de la sal me los reporte, pues es una muy buena medida. Si el fabricante no los reporte, pero tiene NSF, también buenísima medida, porque NSF garantiza, ¿sí? Esta firma de análisis de calidad que tu resina no va a tener estos metales. Luego, sal comestible. Oye, ¿qué pasa si uso sal comestible para regenerar? Hay una idea de que la sal comestible daña las resinas. Es más, les confieso, yo pensaba porque se dice en el ambiente que la sal comestible daña las resinas. Miren, la sal comestible, por esta norma y por normas que tienen en distintos países, en México es la norma oficial mexicana 040, debe yodatarse y debe siempre yodatarse y a veces también fluorarse. La yodatación es para proteger a la población contra bocio. Fue un mecanismo, si todo el mundo consumimos una cierta cantidad de sal, las autoridades de salud dijeron, pues la sal es un buen medio para suministrar el yodo a los seres humanos y proteger contra bocio, y en algunos casos y en otros no, fluorar para proteger contra caries. Perfecto. Entonces ahí está la norma y se agregan unas cantidades muy, muy pequeñitas de estos, el yodo como yodato o como yoduro de potasio y el flúor como fluoruro de sodio. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué daño le pueden causar a la resina? La realidad es que nada, porque el yoduro, el yodato y el fluoruro son aniones y la resina es catiónica, retiene cationes. En todo caso, le estás dando como cationes el potasio y el sodio. Ajá, que son regeneradores en todo caso. Entonces, no es que pase nada. Lo que pasa es que es bastante más costosa. La sal comestible cuesta más porque hay que añadirle estos agentes. Entonces, por eso no se recomienda, nada más por costo. Pero si un día no hay de otra sal más que comestible de buena calidad, la puedes utilizar. Otra cosa que hacemos en la empresa son pruebas y pruebas. Por ejemplo, estas pruebas en columnas de estar llenando de sal y llenando de agua abajo del nivel de la sal y estar haciendo ciclos y ciclos y ciclos y ciclos de generación de salmuera. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí se ve en la foto de la derecha la columna llena de sal con el agua siempre al mismo nivel. Entonces llenamos de agua a ese nivel, se forma la salmuera, la vaciamos y hacemos 200 ciclos de concentración para ver el comportamiento. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una prueba en donde se sacó al final, después de 200 ciclos, la sal que se había metido. La parte baja de la columna es la que se ve a la izquierda, granitos más pequeños, se concentran en granitos más pequeños, y al extremo derecho, la parte alta de la columna, los granitos más grandes porque no habían estado tantos días en contacto con el agua. ¿Que se va reduciendo de tamaño? Sí, se va reduciendo de tamaño, ahí vemos, mientras más a la izquierda los granitos son más pequeños, pero les voy a decir una cosa, en 200 ciclos de concentración, que imagínense que sería 200 días de regeneración diarias, nunca hemos llegado a tener un problema de bloqueo, nunca, con las sales que nosotros vendemos, ¿sí? Tienen suficiente buena pureza para funcionar bien. Entonces, ¿qué es lo que decimos a los clientes? Porque a veces hay una idea, parte de la plática de hoy es, no forzosamente tiene que ser pellet. ¿Y por qué lo decimos? Porque además, fíjense, ni siquiera es más barata la sal granular, ¿eh? Esto se los decimos porque a veces en el mercado se agota la sal. Nos ha pasado que se agota el pellet, que es el que todo el mundo hoy quiere más y que está bien. Vamos a decir, a igualdad de precios está perfecto, pero a veces queda la sal en cristales. Y si no compartimos este conocimiento, entonces el cliente prefiere no regenerar, esperarse, porque no quiere probar otra sal. Y nosotros les decimos, no tenemos ninguna ventaja, ninguna, en vender la sal cristal o la granular, pero nada más decir, ábranse a esto. Por eso hasta les dije, incluso si hubiera nada más sal comestible, ¿sí? Hemos visto esto. Sí es cierto que la teoría dice que si los pellets son iguales es mejor porque se van disolviendo a la misma velocidad. Sí lo entiendo, pero en los hechos no hemos encontrado y hemos parado 200 ciclos por no llegar a 300 o a 400, que sería regenerar todos los días un suavizador, todos los días de un año. No hemos llegado. Al final de ese año tendrías ya que estar lavando, de todas maneras sacando tu sal para lavar tu tanque de salmuera. Y bueno, ya terminamos la parte de la sal. Si alguien quisiera profundizar en cuestiones de pureza, etcétera, con mucho gusto lo hacemos, pero hablábamos de la aplicación. Y voy a comentar 4 cositas. Las válvulas de instalación superior, hay unas que se programan para regenerar cada cierto tiempo y hay otras que se programan para regenerar
cuando ha pasado un cierto volumen de agua a suavizar, siempre recomendamos regenerar por volumen. Cuestan más estas válvulas, sí cuestan más, pero ahorran mucho porque solamente te van a regenerar al momento en que ya suavizaron una cierta cantidad de agua. Por mucho, te vas a ahorrar la inversión en la válvula de instalación superior que controla por volumen, por el ahorro en sal. Otra, importante poner siempre un bypass cuando tienes un suavizador, porque el agua, sí, la suavizas, pero luego sale el agua corrosiva. Esto te lo da el índice de Langelier, importante, siempre tenerlo para poder hacer una mezcla de una parte del agua suavizada y la otra no, para que te dé un agua equilibrada. Y otra, cuando arrancas un sistema de estos, es algo que hacen pocos, es revisar los flujos y el tiempo que dura cada paso. Retrolavado, que el flujo sea el adecuado para que te cerciores que se está expandiendo la cama, que el flujo sea adecuado en la regeneración, en el enjuague lento, en el enjuague rápido, verificar todos estos flujos y estos tiempos. Una cosa, el enjuague lento, a mí no me gustaría llamarle enjuague lento, me hubiera gustado que es desplazamiento de la salmuera. El enjuague lento es cuando ya pasaste la salmuera, es seguir a una velocidad baja, metiendo agua para que se desplace, porque si no, pues toda la salmuera que metiste, vamos a suponer que estás en regeneración descendente, la salmuera va de arriba para abajo, desplazas la salmuera, si inicias con el enjuague rápido, no la aproveches. Entonces hay que seguirle metiendo ahora ya pura agua, despacito, para que esta agua vaya desplazando de arriba hacia abajo, poco a poco, la salmuera y que esta termine de realizar su trabajo. Hay que recordar que el paso de regeneración y enjuague lento es el mismo en la válvula, lo único que pasa es que la salmuera llega a la pichancha inferior del tanque de salmuera y ya no consume más, pero debe ser a un cierto flujo, ¿sí? Instantáneo y un cierto volumen durante un tiempo. Otra, que no voy a entrar en detalles, la regeneración en flujo ascendente es mucho más eficaz que en flujo descendente. Todas las válvulas deberían ser de regeneración ascendente, pero implica un paso más, porque implica que cuando regeneras, metas el flujo de abajo hacia arriba, puede traer ahorros en sal y en agua de 30% típicos, y no se hace nada más porque se complica un poquito la válvula, entonces no se hace con todas las válvulas, con las más sencillas no, pero las distintas marcas que nosotros manejamos, distintas marcas de válvulas de instalación superior, que si quieren un día hablamos de eso, cada una es muy buena, y podemos hablar de ellas y todas ellas traen esta modalidad de regeneración en flujo ascendente. Otra es, no por poner más y más y más sal vas a obtener una mejor regeneración. Hay un cierto nivel máximo que típico anda como máximo en 10 libras de cloruro de sodio por pie cúbico de resina. Contemplar eso porque ponerle más sal nada más es desperdiciarla. Hoy no es tema de suavizadores, pero es revisar, estar entre 5 y 10 libras de cloruro de sodio por cada pie cúbico de resina usado para regenerarla, porque más no vale la pena. Y finalmente, cuando leen fichas técnicas, lo que en carbón activado llamamos tiempo de contacto y en cama vacía, que lo medimos en minuto, en el ámbito de las resinas suavizadoras se le llama galones por minuto por pie cúbico, ¿sí? O B grande, B chica entre hora, que es el número de volúmenes de cama de resina por hora. Nada más es no tenerle miedo, es otra forma de expresar un tiempo, ¿sí? Fíjense, galones por minuto entre pie cúbico te da unidades de tiempo, o BB entre H te da unidades de tiempo. Y finalmente también la velocidad de flujo, que en carbón activado le llamamos carga hidráulica, galones por minuto por pie cuadrado, en el ámbito de las resinas suavizadoras, esto se convierte en unidades de velocidad, metros por hora, y si alguno de ustedes quiere hacer un cálculo para ustedes y dice, ¿cómo transformo galones por minuto por pie cuadrado en metros por hora? Que nos llamen, nos escriban a ventas o ingeniería, con mucho gusto los ayudamos a hacer estos cálculos. La otra es que también, mientras mejor regeneras, tienes menos fugas de dureza. Cuando es un suavizador para una casa, pues esa fuguita de dureza que puede ser 2 partes por millón, 3 partes por millón, como carbonato de calcio, pues no pasa nada, pero hay aplicaciones industriales como es el caso de calderas, por ejemplo, y entre otras, en donde la fuga es importante, entonces es considerable. Pues listo.
Ya terminamos. Creo que terminamos un poquito antes de lo que yo había esperado. Espero no haber hablado demasiado rápido, que a veces me pasa. Así es, Germán, pues habías estimado un poquito más de tiempo, pero estamos terminando a muy buen tiempo. Igual los invitamos a que nos compartan sus dudas para que las vayamos leyendo. Por aquí ya tenemos algunas. Nos dice Belisario, dice, buen día, ¿a dónde se va el sodio desplazado por el calcio y el magnesio? Con tu agua producto, Belisario, con tu agua de servicio, pues nada más ahora en lugar de llevar calcio y magnesio, ya no lleva y lleva ahora más sodio. Pero es una cantidad muy pequeñita la que aumenta en sodio, ¿eh? Y el sodio en esas concentraciones del agua dulce no es problemático. El sodio es tremendo en altas concentraciones, ¿eh? Súper corrosivo, pero no en aguas dulces. Por eso el agua de mar es tan corrosiva, por el sodio en particular. Entonces se va con tu producto, Belisario. Muy bien. Bueno, y aquí me están recordando, si tú suavizas un agua en zonas marinas, un agua salobre con una alta dureza y luego la usas para regar plantas, a las plantas no les gusta el exceso de sodio y si tú suavizas esa agua y la usas para riego, se te amarillan las plantas, ¿eh? El pasto y las plantas. Entonces, para riego, sí, Belisario, de hecho, ahí les va. Esto lo aprendimos hace muchos años. Si vas a suavizar el agua de una casa en el mar, que recibe pues un agua con mucha dureza, no suavices la de riego, suaviza la de la casa para que no tengas agua dura, ¿sí? Que pone la piel reseca y el pelo crespo, etcétera, etcétera. No, solamente suaviza la de la casa, pero no la de riego. Entonces sí hay que estar pues, atento al uso del agua, pero porque ese sodio, Belisario, se va con tu agua suavizada. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Luis Hernández dice, ¿tendrán el dato de la densidad de la salmuera concentrada y la salmuera diluida? Sí, Luis, la densidad de las salmueras, hoy pídeselo a ChatGPT, yo me sé de memoria la de la salmuera concentrada, es 1.204, ¿sí? Kilogramos por litro. Y la salmuera diluida, te digo, va a andar como por 1.1, pero oye, ChatGPT, tengo una salmuera al 10% de cloruro de sodio, 20 grados centígrados, dame la densidad, y ahí te la van a dar. Pero la de la concentrada, 1.204, 1.2 kilos por litro. Perfecto. Que por cierto, me lo sé de memoria porque es un dato que se requiere, ¿eh? A la hora de hacer los cálculos de un suavizador, para calcular el volumen de tu tanque de salmuera y todo, necesitas todos estos datos. Ya tuvimos el año pasado un webinar sobre suavizadores, ahí vimos el procedimiento para dimensionar un suavizador. Pero si también de los aquí presentes quisieran, aparte de verlo, tuvieran dudas y algún día dijeran, oiga, vamos a dimensionar un suavizador con más calma, con más precisión, lo hacemos. Y van a ver que todos esos datos se necesitan. Así es. Muy bien. Por aquí, Ervin nos dice, he escuchado que cuando usan sal en grano, les provoca obstrucciones en la manguera y por eso usan sal en pellet. Sí, fíjate, Ervin, pues, no nos ha pasado a nosotros, pero lo que sí es que si tienes una sal no muy pura, sí ocurren muchas más incrustaciones. Entonces, habría que ver, Ervin, porque no coincide con nuestra experiencia, habría que ver si fue que era granular o que era una sal de menos pureza. Una cosa que sí les puedo decir es que hay sales de granulares de menos pureza. Entonces, por eso pedir la ficha técnica y ver porcentaje insolubles, sulfatos, carbonatos, calcio, magnesio, materia extraña, vale la pena verlo. Entonces, pues ahí tenemos esa tarea, Ervin, estar atentos pero como te mencioné, no recuerdo el caso y tenemos muchísimos clientes que tienen suavizadores y muchos que han comprado sal granular a través del tiempo y que no han tenido problemas, pero vamos a estar atentos, Ervin, y si vemos que lo que dices es así, lo compartimos con todos. Por lo pronto, no. Y algo, Ervin, muy interesante, la sal peletizada y la cristal es de creación reciente.
se usó durante décadas pura sal granular y es la que usábamos. Y no recuerdo que haya habido una gran mejora por el cambio de la forma. Sí, por la mayor pureza, por lo que dije, para evitar la formación de ese lodo salino, ¿sí? O de las costras. Muy bien. Nos pregunta Alejandro de la Cruz, ¿cuentan con algún dispositivo para monitorear la dureza a la salida del suavizador y en función de esto realizar la regeneración cuando los niveles sean altos? Sí, Alejandro, es de las variables más sencillas de analizar, además con gran precisión. Es una titulación, es una cajita, así que como de este tamaño que cabría en mi puño, en mis dos manos, y viene un sólido y un líquido y se analiza muy fácil. Nosotros lo tenemos a la venta, con muchísimo gusto si gustas escribirnos y te lo cotizamos y se vende en todos lados, que es un kit para análisis de dureza. Y se analiza, Alejandro, en 3 minutos tienes el resultado. 4 minutos a lo mucho, ahí lo tienes. Entonces sí, Alejandro. Vale mucho la pena tener estos kits para medir. Miren, una recomendación para todo el que se dedica al agua, siempre tener tiritas reactivas para medir pH. ¿Por qué no analizador electrónico? Porque es muy, muy susceptible de tener, de descalibrarse. Entonces, tiritas reactivas, medidor de sólidos disueltos totales, que es un conductivímetro, este kit para analizar dureza y otro kit para analizar alcalinidad total. También es dureza total. Con eso, esos 4 análisis se llaman un físico-químico. Cuando ustedes tienen estos 4 análisis, y la temperatura, no, hombre, te dan una información enorme. Se meten también a ChatGPT o a Google a calcular el índice de Langelier, y el índice de Langelier te da muchísima información, ¿sí? Que te dice si el agua es incrustante, si es corrosiva, si está equilibrada, si, por ejemplo, usaste un suavizador, pues ya te quedó corrosiva, cuánta agua hay que mezclar no suavizada con la sí suavizada para tener el agua equilibrada. Te da mucha, pero mucha información. Cuando contesto esto, Alejandro, me pongo a pensar en los problemones que a veces hay por tener un agua corrosiva, por ejemplo, que termina con las tuberías de cobre de las casas. Hoy yo ya no recomiendo meter cobre, metan polipropileno, no nos dedicamos a la venta de tuberías, pero no metan metales, porque cuando ya tienes metales, entonces si tienes tu agua corrosiva, en un ratito tienes unos problemones. Entonces, bueno, es muy importante que tengan estos análisis físico-químicos que incluyen el que pregunta Alejandro, el medidor de dureza. Muy bien. Nos dice Rodolfo Pérez, ¿cuál es la vida útil aproximada de la resina? Mira, Rodolfo, se dice que una resina bien utilizada, más o menos unos 5 años, ¿sí? Es decir, que no le llegue el agua clorada, no aguantan un poquito de cloro, pero una nadita, si se hace bien, si se regenera adecuadamente, como unos 5 años, Rodolfo. Cuando no se hace bien, pues empieza a disminuir el tiempo, o en aguas particularmente complejas, aguas con muchos metales, que a lo mejor la resina los toma y, como dije, luego no los deja ir, y que como dijimos, porque retiene, acuérdense, calcio, magnesio, pero pues retiene todos los cationes, y ahí están los metales. Entonces, digamos que en un agua típica, no perfecta, Rodolfo, en un agua típica, nuestros clientes que aquí, por ejemplo, de Guadalajara, que es donde tenemos más, 5 años sí les dura la resina perfectamente bien, Así es. Ricardo Rodríguez nos pregunta, ¿por qué la salmuera queda en una concentración de 8 a 15% si cuando se prepara queda saturada al 26%? Ricardo, es que fíjate, esa válvula de instalación superior, tú la alimentas con agua. Y cuando va a regenerar, esa agua la hace pasar por un Venturi, que es como es una T en la que se provoca una presurización del líquido, ese líquido, esa agua pura que haces pasar, una despresurización, y todo eso pasa en chiquito, y cuando se despresuriza esa agua que le estás alimentando, forma un vacío y ese vacío succiona la salmuera. Entonces, la mezcla de salmuera al 26% con agua, ¿sí? Que es más o menos 2/3 del agua, que se llama flujo motriz, 2/3 del agua y del agua pura, agua dulce, con 1/3 de agua succionada, más o menos
Este 2/3 es aproximadamente, ya te da esa mezcla del 8 al 15%. Es por eso, ¿sí? La misma, el mismo Venturi, le llaman el inyector en estas válvulas de instalación superior. Este inyector, que en realidad es un Venturi succionador, hace una mezcla con agua y te da ya el 8 al 15%, Ricardo. Perfecto. Mariano Pérez nos dice, ¿a qué concentraciones precipita el calcio y el magnesio? He intentado encontrar una tabla de precipitado para poder desarrollar una presentación para la regeneración de un suavizador. Depende, Mariano, depende de toda la química de tu agua. A ver, un segundo. De regeneración de un suavizador. Sí, entonces, mira, no es lo mismo la concentración a la que va a precipitar el calcio y el magnesio como carbonato que como sulfato. Esas dos sales en particular son las que precipitan. Y depende de toda la química de tu agua. No es lo mismo en una salmuera, Mariano, en una salmuera, a qué concentración precipitan que en agua destilada. Entonces, por ejemplo, en las tablas que veíamos de la calidad de la sal, decía, ¿cuánto trae de sulfatos? ¿Cuánto trae de calcio? ¿Cuánto trae de magnesio? En esas tablas, esas concentraciones de estos aniones y cationes son la concentración en agua destilada. Ponen un poquito de sal en agua destilada y ven cuánto se solubiliza de sulfato, cuánto se solubilizan de sulfatos, y es la parte soluble. Y no es lo mismo que cuando ya tienes esa sal en una salmuera. Cambia completamente. Entonces, Mariano, me encantaría poderte ayudar. Déjame buscarlo. Si nos puedes dejar tu correo o se lo pido a Benita, que nos ayuda con los contactos de ustedes. Trato de buscarlo y con mucho gusto te lo doy. En nuestros tumbaburros de mi época, que unos librones así, el Perry y otros más, hay otros de propiedades físico-químicas, y si no, con la IA, pero lo buscamos, Mariano. Muy bien. Nos pregunta Adolfo Venegas, disculpe, ¿hay algún indicador aparte del visual que me avise cuando el nivel de sal está bajo? Creo que no, Adolfo, déjame ver. Porque de todas maneras el agua se va a llenar o el líquido hasta el mismo nivel, que es abajo del nivel de la sal. Mira, en instrumentación y control hay de todo, y supongo que podría haber un conductivímetro que me tienen a la altura de la parte a la que tiene que llegar la sal, no el agua. Puede ser que sí, Adolfo, no es mi especialidad, pero nunca lo he visto, Adolfo. Por lo menos sí te puedo decir que no he conocido a nadie. La única manera, pues, buenas prácticas y decir, revisar 8 de la mañana, revisar suavizador, rellenarlo. Muy bien. Alejandro Medina nos pregunta, ¿cómo puedo calcular y qué factores tengo que considerar para determinar la cantidad de sal que tengo que estar aplicando para regenerar un suavizador? Alejandro, te ofrezco irte guiando en un cálculo, con mucho gusto, que nos escribieras ahí a ingeniería y nos recuerdes, oiga, me ofreció Germán acompañarme en el dimensionamiento de un equipo para que lo veas paso a paso. Es muy sencillo, Alejandro, pero ahí lo vamos a ver con la química de tu agua. Ya nos dices, tengo este análisis, tengo esta dureza y tengo este flujo, y vas a ver que es muy divertido y lo sacamos en un ratitito. Entonces te acompañamos a hacerlo, Alejandro. O ve el video que dejamos en YouTube de suavizadores del año pasado, a ver si ahí lo vimos, pero ya ven que a veces me voy muy rápido, entonces a lo mejor me dice, oye, no, despacito, acompáñenme a hacerlo, con mucho gusto, eso no te cuesta nada, Alejandro. Muy bien. Fernando Ibarra dice, hay tanques de salmuera que se regulan la cantidad de agua con un flotador y otro sin flotador que se controla por tiempo. Extraordinaria pregunta, Fernando. Sí, de hecho, fíjense, las válvulas de instalación superior controlan por tiempo la succión. Bueno, no, la succión no, porque succionas y cuando llega abajo al nivel de la pichancha, se cierra la pichancha y sigue haciendo la succión, pero ya no succiona nada con el flujo motriz de agua.
que explicábamos, y porque ahí se sigue al mismo flujo, pero ya con pura agua. Bueno, ya es el enjuague lento. Entonces, en la succión no. Pero fíjate, en el rellenado del tanque, Fernando, ¿sí? El rellenado tú le pones tantos segundos de relleno de líquido, calculas el flujo que vas a tener y le pones tantos segundos para que se vuelva a llenar. El problema está que a veces los sistemas hidráulicos tienen variaciones en el flujo porque varió la bomba, ¿sí? Porque medio tapó, se incrustó una tubería que alguien decía, y a veces el dejarle por tiempo el control de un volumen no vale la pena. Entonces, lo que hacemos nosotros siempre es, usamos ese flotador, siempre lo ponemos al nivel donde calculamos que debe ir, ¿sí? Para saber que el volumen de salmuera que necesitamos succionar en el siguiente ciclo es desde ese nivel donde está el flotador hasta la pichancha. Ese es el nivel que debemos tener siempre. Entonces lo que hacemos es que ponemos el flotador y le ponemos tiempo de sobra al rellenado del tanque de salmuera, de tal manera que la válvula rellene de agua. Cuando llega al flotador ya no puede meter más agua porque pues, se tapa, se cierra y no le hace, la válvula está dejando entrar, pasar agua, pero pues ya no entra al tanque de salmuera. Entonces nosotros ponemos tiempo sobrado de relleno del tanque de salmuera con el flotador siempre, ¿sí? Y de esa manera sabes que siempre tienes a la altura. Que esa es otra, cuando adquieran un suavizador o cuando ustedes si se dedican a esto y le ponen un suavizador a un cliente, uno puede fijar la altura del flotador, ustedes lo tienen que calcular y poner. Y luego, cuando ya lo instalaron, tienen que medir sus flujos y el tiempo. No nada más instalo el suavizador y me voy. Eso de instalo el suavizador y me voy, nosotros lo hicimos muchos años. Si no inspeccionas y revisas, siempre va a haber problemas, ¿sí? Entonces, tenemos la convicción de que siempre hay que dimensionar, diseñar bien, poner el flotador a la altura adecuada, dimensionar el tanque, todo se debe calcular y luego revisar que los flujos que están ocurriendo en la práctica son los que tú consideraste. Así es. Michelle Delgado, creo que esto ya lo respondiste, Germán, pero si quieres puntualizar algo, ¿es bueno que a los tanques de salmuera los llenemos casi todos de sal o cuándo sería recomendable? Pues para no tener que estar rellena y rellena es hasta arriba, donde quepa la sal hasta arriba, ¿sí? Que no se derrame en algún agujerito que haya por ahí o que no haga contacto con un tornillito porque luego la sal es tremendamente corrosiva y entonces lo oxida. Entonces al máximo nivel, Michelle, al máximo nivel, siempre arriba del nivel de la salmuera, del líquido, siempre. Muy bien. Nos dice Leonel, si le pasa cloro a la resina, ¿qué pasa? Se degradan las resinas, Leonel. El cloro libre las va degradando. ¿Y qué quiere decir? Rompe uniones químicas y al rato ahí va un pedacito de resina, digamos que se va disolviendo y al rato pues se van iones sulfonato, que son los que retienen al sodio, la va averiando. Como cuando dejas un plástico al sol, que por oxidación al rato está un hule o un plástico, un polímero, que al rato está ya pues todo degradado, cristalizado, que ya perdió todas sus propiedades. Eso pasa. El cloro las degrada, las resinas. Perfecto. Y por lo tanto le baja el tiempo de vida. Muy bien. Nos preguntan de hidrosoluciones. ¿Se puede conectar dos suavizadores en paralelo con la misma succión de salmuera? Sí, sí, nada más que no succionen al mismo tiempo. Sí. Perfecto. Rodolfo Pérez, ¿la electrodiálisis es mejor alternativa que la resina? Rodolfo, me superaste con esa pregunta. No sabría responderte, tendría que pensarlo. Pues miren, es lo que pasa en los electrodeionizadores, ¿verdad? Que es una mezcla de resinas de intercambio iónico con membranas de electrodiálisis. Qué buena pregunta. No estaría preparado para respondértela, pero lo investigo. Nosotros ofrecemos electrodeionizadores, que también, pues no somos fabricante, tenemos un proveedor que sí es especialista. Le voy a preguntar, Rodolfo, y te escribimos. Si me recuerdan
Benita, Sí, por favor. claro que sí. Carlos García nos dice, ¿podemos encontrar bacterias en la resina? Sí, sí puede haber bacterias en la resina y por lo tanto, al igual que prácticamente todos los equipos de purificación de agua, hay que desinfectarla. Sí. Perfecto. Hay varias maneras, cambio de pH, lo que no podemos es un oxidante. Y algo interesante, en Carbotecnia desinfectamos todo con dióxido de cloro, que es una maravilla, pero, y desconozco la razón, porque no lo he leído lo suficiente, no desinfecta las resinas de intercambio iónico. Algo pasa, el dióxido de cloro. Pero con cambio de pH, irnos a los extremos, es una pregunta que me hizo aquí Raúl, mi compañero. Con mucho gusto voy a escribir como pregunta de Raúl. Si gustas, Benita, anotarlo. ¿Con qué desinfectar las resinas? Perfecto. Las suavizadoras, porque acuérdense que luego hay aniónicas y fíjense, si una resina de suavizadora la regeneras con ácido clorhídrico en lugar de con cloruro de sodio o con ácido sulfúrico, la cargas de hidrógeno y esa misma resina que era para suavizar, que soltaba sodios y retenía calcios y magnesios, ahora retiene todos los cationes y suelta hidrógenos y entonces te hace una agua ácida. Pero luego le pones una resina aniónica, ciclohidróxido, que se regenera con sosa, y tienes agua desmineralizada. La misma resina, tú decides con qué cargarla, con sodio. ¿Se acuerdan que les dije que con potasio? Pues también con hidrógenos. No se pueden todas las resinas con todo porque tienen una cierta resistencia al pH, pero pueden hacer muchas cosas las resinas, son muy versátiles. Muy bien. Nos dice Luis Ibaceta que si puedes repetir los 4 análisis básicos para medir parámetros básicos. Perfecto. pH, 1. 2. Sólidos disueltos totales. 3. Dureza total. Y 4. Alcalinidad total. Perfecto, muy bien. Y Perdón. Y un kit para hacer esto, no sé cuánto cueste. El más caro es el de analizar alcalinidad total. A lo mejor todo el kit te cuesta 2,000 pesos, todo el kit, completito. Y ahí tienes una mochilita. Nosotros, esa mochilita la llevamos siempre a todos lados. Nosotros sea lo que sea el problema, siempre empezamos con un físico-químico del agua. Es como el ADN fundamental. Nos dice muchísima información. Podríamos hacer un webinar de qué información te da un físico-químico. O sea, toda la riqueza de la información y qué te lleva a hacer qué. Podría ser. Exacto, lo elemental que son esos análisis. Muy bien. Nos dice Jorge Guadarrama, ¿cómo saber el nivel del flotador? Empiezas por saber, Jorge, cuántos pies cúbicos de resina tienes, a qué nivel a cuántas libras de sal quieres meterle por pie cúbico, viendo la gráfica esa que se hace como una curva que les dije, no más de 10 libras, vamos a suponer que decides 7 libras de sal por pie cúbico, entonces dices, ok, 7 libras de sal por pie cúbico. Esas 7 libras de sal, disueltas al 8 al 15%. Dices, a ver, voy a pensar que está al 10%. Perfecto. Entonces, eso va a ser tu salmuera diluida. Y tu salmuera concentrada va a tener la misma cantidad de sal. Y entonces dices, esas mismas, imagínate que son 10 pies cúbicos de resina y decidiste regenerarla 7 libras de sal por pie cúbico. Entonces necesitas 70 libras de sal. Esas 70 libras de sal tienen que caber en toda tu salmuera concentrada. Y como está al 26.4%, ya sabes el volumen de salmuera concentrada y entonces ya decides el tamaño de un tanque que el 30%, al estar lleno de sal, le quepa esa cantidad de salmuera. Así se hace el cálculo, Jorge. Pero también, si quieres hacer un cálculo, lo que acabo de decir, que te acompañemos. En 10 minutos terminamos, ¿sí? Con tus datos, una videollamada y nos lo aventamos. Con mucho gusto. Perfecto. Aquí con el flotador se sube y se baja bien fácil, con la mano, dejarlas para arriba o para abajo. A veces hay que quitar una tuerquita, pero es muy fácil de cambiar el nivel. Perfecto. Mira, y Fernando Ibarra es igual una duda sobre el flotador. Dice, tengo problemas en un suavizador, pero lo mandaron sin flotador. Necesito corregirlo. Perdón, Sí, Fernando. Nos ha pasado, a veces
Es más, no sé si todavía hay suavizadores de estos de válvula de instalación superior, en donde te mandan todos los internos del tanque. No siempre mandaban con el flotador. Nosotros invariablemente le ponemos el flotador, ¿eh? Ahí los internos se venden en distintas marcas. Si no en la que te dieron a ti, o tu proveedor seguramente te lo puede mandar. Si fue Carbotecnia, una disculpa y te lo mandamos, ¿sí? Pero siempre hay que ponerle el flotador. Muy bien. Charles nos dice, ¿qué parámetros necesito para calcular la regeneración? Charles, también te ofrecemos hacer todo el cálculo porque tu pregunta puede ser muy alta, es en qué momento regenerar o no sé si es como calcular cada cuándo tengo que regenerar, cada cuántos litros de agua tratada. Todo se calcula. Ve el video de suavizadores del año pasado. Si este no te lo aclara, nos escribes y alguien de ingeniería o yo personalmente te acompañamos. En 15 minutos, en 20, media hora a lo mucho, dimensionamos todo un sistema. Esto no les cuesta nada, nada, nada. Lo hacemos con mucho gusto, es parte de nuestro trabajo. Perfecto. Ferbar nos dice, saludos, ¿para qué caso se usa la regeneración con ácido clorhídrico o con sosa? ¿Para qué son las resinas que usan eso? Con ácido clorhídrico, Fer, como dijimos, cuando quieres cargarla de hidrógeno, ¿sí? Y ya, nada más la misma resina que era ciclo sodio, la cambias a ciclo hidrógeno. Y la sosa se usa para regenerar resinas aniónicas, porque entonces a la aniónica le metes la sosa y la cargas de OH. Entonces, ahora sí, primero resina catiónica, ciclo hidrógeno, te quita todos los cationes, retiene sodio, potasio, calcio, magnesio, todo, hierro, mercurio, plomo, todo, y te da hidrógenos. Y luego la aniónica te retiene los aniones, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, fluoruros, fosfatos, todo, y te da OH. ¿Qué tienes al final? Puro agua, H más OH, pura agua desmineralizada. O resina mixta, mezclándolas, que también nunca hemos hecho un webinar de desmineralización. Un día, si quieren, lo podemos hacer, pero es para desmineralizar agua, Fer. Y lo que sí no puedes es meter sosa a la resina catiónica. No, la resina catiónica no soporta la sosa. Se cargaría de sodio, pero por el pH que ocasiona la sosa, no, la resina catiónica no puedes regenerar, porque sí, fíjate, le darías los sodios, ¿verdad? De la sosa, pero la resina catiónica no resiste la sosa. Perfecto. Mariano Pérez nos pregunta, y quizás con esta pregunta cerramos, Germán, ¿el cloro residual o las cloraminas dañan la resina o cómo interactúan con un suavizador? Pues sí, como decíamos, dañan las resinas, las cloraminas menos, también son oxidantes, pero son oxidantes mucho menos agresivos que el cloro residual. Como decíamos, lo degrada por oxidación, ¿sí? Oxidación química que va rompiendo ligaduras, ¿sí? Ligaduras entre los átomos que forman a la resina, al polímero de la resina o a los sulfonatos y la va degradando, Mariano. Perfecto. Pues nos quedan 2 minutos. ¿Quieres que leamos otra o quieres agregar algo Sí, respecto a pues a esto? ver, otra. Una más. Nos dice Oh, Carlos García, ¿el peróxido de hidrógeno puede eliminar las bacterias? sí, el peróxido de hidrógeno elimina perfectamente las bacterias, nada más que pues es un oxidante fuerte también, que no lo podemos meter con las resinas. Por lo mismo que el cloro, ozono, permanganato de sodio, de potasio, todos estos oxidantes, Carlos, son muy buenos desinfectantes, que podríamos hacer también un webinar de desinfección con distintos químicos, pero hay que ver que el químico no dañe. Por ejemplo, todos estos que dije, las metes al carbón activado, no lo dañan, pero el carbón los neutraliza y ya no se deja desinfectar. Y con una membrana de intercambio iónico o con una resina que se daña, sobre todo las membranas, esas sí no aguantan. Si la resina aguanta pocos oxidantes, las membranas no, esa no aguanta nada, entonces lo dañaríamos. Entonces hay que buscar por otro medio, Carlos. Perfecto. Pues aquí cerramos. Ya tenemos nuestra próxima fecha para el siguiente webinar, la siguiente capacitación, que será de control microbiológico y estrategias de conservación de membranas de ósmosis inversa con la compañía de Kinley, que son quienes nos han estado acompañando en estos webinars también. Será próximo martes 21 de octubre a las 10 de la mañana, hora del centro de México. ¿Algo más que quieras agregar, Germán?
Pues nada más agradecerles a todos y también a ti, Mauricio. Y los que quedamos, escríbanos y con mucho gusto los acompañamos en sus cálculos y lo que no sepamos, pues juntos investigamos con ustedes. Así es, quedaron preguntas por responder, entonces esas vía correo electrónico les llegará la respuesta. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.